La gitana y el lobo. En las profundidades del bosque de Cárpatos, donde los árboles susurraban leyendas al viento y la luna parecía más cerca del alma que del cielo, existía un antiguo rumor que los ancianos contaban con voz temblorosa. Hay un lobo que no es solo lobo. Dicen que aparece en las noches más silenciosas, bajo lunas llenas de plata, y que sus ojos no brillan con hambre, sino con tristeza. Pero solo una mujer lo vio y vivió para contarlo. Su nombre era Ailén, una joven gitana de cabellos negros como el carbón y ojos color ámbar que parecía leer los corazones como quien lee las líneas de la mano. Era libre, salvaje y hermosa como la tierra misma. Su pueblo acampaba cerca del bosque cada otoño, y ella solía internarse sola con su violín a cuestas, tocando melodías que nacían de su espíritu. Una noche, mientras la niebla se enroscaba entre los troncos y las estrellas parecían dormidas, Ailén sintió una presencia. No miedo. No peligro. Solo, algo. Y entonces lo vio. Un lobo. Alto, majestuoso. Su pelaje era gris oscuro, sus ojos dorados. No gruñía. Solo la miraba. Ailén, sin entender por qué, empezó a tocar su violín. Y el lobo se sentó, como hechizado. Desde esa noche, volvió cada vez que ella tocaba. A veces se acercaba tanto que podía sentir su aliento. Otras, solo la observaba desde las sombras. Ailén no le hablaba con palabras. Le hablaba con música. Y él le respondía con silencio, un silencio que decía más que 1000 versos. Pero una noche, la luna estuvo más brillante que nunca, y el aire cargado de algo distinto. Ailén cerró los ojos mientras tocaba una melodía suave, melancólica. Cuando los abrió, el lobo ya no estaba. En su lugar, había un hombre. De piel pálida, cabello oscuro, ojos dorados como los del lobo. Estaba de pie, desnudo, cubierto por una capa de niebla y hojas. No temas, dijo con voz profunda. Soy yo, el que venías esperando sin saber. Ailén no retrocedió. Sabía que era él. El mismo que la escuchaba. El mismo que la entendía sin hablar. ¿Eres una maldición o un regalo? Susurró. Él sonrió, triste. Ambos. Fui humano una vez. Fui traicionado, maldecido a vivir entre dos mundos, hasta que una melodía me recordara quién fui. ¿Y ahora? Ahora, si me tocas el alma, podré quedarme. Desde esa noche, Ailén y el hombre lobo, llamado Darían, compartieron el bosque y los sueños. Durante el día, él era sombra y susurro. Durante la noche, era carne y deseo. Se amaron bajo árboles centenarios, entre el canto de los grillos y el olor a tierra mojada. Pero el tiempo no perdona a los que rompen las reglas antiguas. Los ancianos del pueblo comenzaron a sospechar. Decían que Ailén hablaba sola, que desaparecía por horas, que la luna la seguía. Un día, la siguieron y lo vieron. No al hombre. Al lobo. Y con miedo, declararon. Está embrujada. El lobo quiere devorar su alma. Esa noche, Darían se apareció por última vez en forma humana. Debo irme, Ailén, dijo, con lágrimas que no caían. Si me encuentran, me matarán. Entonces huiremos, dijo ella, con la fiereza de los que aman. Tú y yo. Más allá del bosque. Darían la miró con la intensidad del que ama sin esperanza. Si vienes conmigo, no volverás a ser de este mundo. Ailén sonrió, y le tomó la mano. Nunca lo fui. Y así, desaparecieron. Algunos dicen que la gitana fue devorada por el lobo. Otros, que fue raptada por espíritus del bosque. Pero los más sabios, los que creen en los suspiros del viento, afirman que si caminas por el corazón del bosque en las noches de luna llena, puedes escuchar un violín. Y aullidos suaves que no son de soledad, sino de amor eterno. Porque el lobo no era solo lobo. Y la gitana no era solo humana. Eran dos almas perdidas que, al encontrarse, dejaron atrás todo lo que eran, para ser lo único que importaba. Uno con el otro. Para siempre. Espero que les guste esta historia. Si quieres que te lleguen, suscríbete, toca la campanita. Con mucho cariño, Loreley, y les dejo la canción.
gitana y lobo rumandero. En la niebla del bosque encantado, ella tocaba su violín. Sus ojos de fuego, su alma de viento, y el lobo la miraba al fin. No había miedo, solo silencio, un pacto antiguo sin firmar. Ella era libre, él era sombra, dos almas listas para amar. Gitana y lobo, luna y marea, se encontraron sin buscar. Ella con música, él con su pena, dos mitades por sanar. No importó que el mundo no entendiera, su amor era de verdad. Bajo el cielo y entre la tierra, se juraron eternidad. Piel por carne y palabra, ella no huyó, quiso quedarse. Sus manos temblaban de tanto destino, y el bosque empezó a cantarse. Le dijo: soy maldición, y hombre fui, castigo soy final. Ella sonrió como solo un alma que ama puede perdonar. Gitana y lobo, fuego y frontera, se eligieron sin temer. Ella soltó su vida entera por el derecho de querer. Y aunque el mundo gritó condenas, su pasión no supo ceder. Porque donde el alma se entrega, ya no se puede volver. Huyeron al fin del bosque, donde nadie los vio partir. Pero si escuchas bien la noche, aún los puedes sentir. Historia secreta, grabada en ramas y piel. Él ya no aúlla de tristeza, ella lo amó como es. No eran de este mundo ni de reglas, eran de magia y de fe. Y cuando el amor es tan eterno, ni el tiempo lo puede romper. Alfa y Omega, el lazo eterno. Y, bajo la sangre antigua. La luna llena colgaba inmensa en el cielo, teñida de un rojo profundo. El viento traía consigo el olor del bosque, húmedo, salvaje, indomable. En los bosques de Abeldir existían pactos más antiguos que la memoria humana. Pactos hechos en sangre, donde las leyes no eran escritas con palabras, sino con instinto y poder. Allí, los licanos, hombres y mujeres capaces de transformarse en bestias, vivían ocultos del mundo humano, gobernados por la ancestral estructura de Alfa y Omega. El Alfa era el líder, la fuerza bruta y el escudo. El Omega era el alma, el equilibrio, el corazón oculto de la manada. El poder de una manada no dependía solo de la ferocidad del Alfa, sino de la conexión pura y eterna entre ambos. Y ahora, la vieja manada de Abeldir estaba a punto de caer, porque su Alfa estaba quebrado, y su Omega aún no había despertado. 2. El Alfa roto. Leonard, el Alfa de Abeldir, caminaba solo bajo la luna, con la sangre de su propia gente marcando su piel. Hacía meses que algo oscuro carcomía su interior. Sus transformaciones se volvían más violentas, incontrolables. Sentía que una fuerza ajena, antigua y cruel, se infiltraba en su mente.
Los ancianos sabían lo que ocurría, el Alfa estaba cayendo en la locura del vacío, un destino inevitable para aquellos que, tras perder a su Omega, no encontraban uno nuevo a tiempo. Leonard jamás había encontrado a su Omega. Y ahora, su propia manada temía más a su furia que a cualquier enemigo externo. Los ojos dorados que una vez inspiraban respeto, ahora solo causaban miedo. Cada noche era una lucha interna. Cada amanecer, un milagro de resistencia. Pero el tiempo se agotaba. 3. El llamado del destino. Muy lejos de Abeldir, en el pequeño pueblo humano de Briar Hollow, una joven llamada Elena soñaba. Sus sueños eran extraños, vívidos, llenos de bosques oscuros y aullidos que parecían cantarle en un idioma olvidado. Sentía un vacío en su pecho, como si algo o alguien la llamara desde muy lejos. Desde niña había sentido que no pertenecía a ese mundo. Su corazón latía al ritmo de otra vida, una que no comprendía. La noche de su 21º cumpleaños, mientras la luna llena ascendía, algo dentro de ella despertó. Sus sentidos se agudizaron. Su sangre ardió como fuego líquido. Y en sus sueños, vio un par de ojos dorados, salvajes, tristes, esperándola. Una voz antigua susurró en su alma. Eres la Omega perdida. Debes regresar. Sin saber cómo ni por qué, Elena tomó un camino que cruzaba más allá de los bosques humanos, hacia la salvaje Abeldir, siguiendo el latido de un lazo que no podía romper. 4. El encuentro. Cuando Elena llegó a los límites del territorio licántropo, el mundo parecía cambiar. El aire era más denso, cargado de vida y peligro. Leonard la sintió antes de verla. Un temblor recorrió su cuerpo, un llamado que ni la locura podía silenciar. En medio de la noche, bajo la luna sangrante, sus caminos se cruzaron. Ella, frágil en apariencia, pero con un fuego en los ojos que ningún humano poseía. Él, una bestia herida, desgarrada por la furia, pero que en su mirada veía por primera vez en años un atisbo de redención. No hubo palabras al principio. Solo la certeza brutal de que, de alguna forma imposible, eran parte el uno del otro. La manada, desconfiada, miraba desde la distancia. ¿Cómo podía una humana ser la salvación de su alfa? Pero la sangre no mentía. El lazo había sido tejido mucho antes de que ellos nacieran. La lucha por el alma. El vínculo entre Alfa y Omega no era inmediato. Debía ser forjado a través de la confianza, el dolor y la entrega absoluta. Leonard luchaba contra sus impulsos violentos. Temía lastimar a Elena, temía que su oscuridad fuera demasiado profunda para ser curada. Elena, por su parte, debía aceptar su nueva naturaleza. Sentía la llamada salvaje en su sangre, un instinto desconocido que le impulsaba hacia Leonard, no con miedo, sino con una fe que no podía explicar. Noche tras noche, luchaban juntos. No contra enemigos externos, sino contra la corrupción que amenazaba con consumir a Leonard. Cada roce, cada palabra, cada mirada, tejía lentamente el puente entre sus almas. Y en una noche donde las estrellas parecían cantar, Elena finalmente entendió su propósito. No estaba allí para salvar a Leonard como un héroe salva a un caído. Estaba allí para caminar junto a él en su oscuridad, para compartirla, para ser la voz que la bestia no podía silenciar. Vi, el ritual del renacimiento. La luna del solsticio se acercaba, y con ella, la última oportunidad de sellar el vínculo. La noche del ritual, Leonard se arrodilló ante Elena. No como un súbdito ante su reina, ni como un pecador ante su salvador. Se arrodilló como un guerrero cansado que finalmente encontraba un hogar en otro corazón. Elena colocó su mano sobre su pecho, sintiendo el latido salvaje bajo la piel endurecida. No vengo a domarte, susurró. Vengo a recordarte quién eres. Las antiguas energías de Abeldir despertaron. Las marcas de Alfa y Omega brillaron en sus pieles, uniendo sus destinos de forma irreversible. La oscuridad dentro de Leonard no desapareció. Pero dejó de gobernarlo. Ahora tenía un ancla. Un hogar. Un lazo eterno. 7. El nuevo amanecer. Con su vínculo sellado, Leonard renació. No como el alfa solitario que había sido, sino como parte de algo más grande. Con Elena a su lado, su fuerza no era solo brutalidad, sino también templanza, sabiduría y compasión. La manada prosperó como nunca antes. Ya no regidos por el miedo, sino por el equilibrio perfecto entre fuerza y amor. Los enemigos de Abeldir, que esperaban. El hombre de las tinieblas. Una historia de amor, secretos y sombras en el Londres del siglo XIX. Capítulo 1. La niebla de Whitechapel. Londres,
1889. La niebla espesa cubría las calles empedradas de Vitechapel como un velo mortuorio. Las farolas apenas iluminaban los callejones donde el misterio y el miedo caminaban de la mano. En medio de esa penumbra, se rumoreaba sobre un hombre, o algo más. Alguien que emergía solo al anochecer. Lo llamaban el hombre de las tinieblas. Algunos decían que era un espectro. Otros, un demonio que había hecho pacto con las criaturas de la noche. Pero nadie sabía la verdad. Clara Ashford, una joven escritora huérfana de familia aristocrática, vivía con su tía en una vieja mansión a las afueras. Siempre había sentido fascinación por las cosas que otros temían, la noche, los secretos, lo prohibido. Mientras sus amigas soñaban con bailes y vestidos, ella llenaba cuadernos con relatos de vampiros, sombras y hombres rotos por la tragedia. Una noche, en uno de sus paseos furtivos por las calles más oscuras de Londres, lo vio. Alto, delgado, cubierto por una capa negra. Sus ojos, no eran normales. Eran azules como el hielo, pero brillaban con una intensidad inhumana. Estaba de pie, junto a un callejón, observando el mundo con tristeza. No deberías estar aquí, señorita, le dijo con una voz grave, casi melancólica. Clara, lejos de asustarse, respondió. ¿Y usted, qué es exactamente? Él sonrió, apenas. Una advertencia. Y desapareció entre la niebla. Capítulo 2, El diario maldito. Clara no podía sacarlo de su mente. Preguntó por él, buscó en bibliotecas, interrogó a mendigos. Finalmente, encontró una leyenda olvidada, un joven noble llamado Lucien Blackthorne, desaparecido misteriosamente en 1792, acusado de brujería y de amar a una mujer que no era de su clase. Fue condenado, pero jamás hallaron su cuerpo. Decían que había vendido su alma para regresar, por amor. Clara comenzó a escribir sobre él. Pero lo que era ficción pronto se volvió realidad. Lucien apareció cada noche. Siempre en los lugares más oscuros, siempre observándola. Y sin saber cómo, Clara comenzó a enamorarse. No solo por su belleza inhumana, sino por el dolor en su mirada, por el pasado que cargaba. Cada vez que hablaban, él le revelaba más del mundo oculto, vampiros, espectros, hombres lobo, criaturas que se escondían tras los muros de una ciudad podrida. Pero Lucien guardaba un secreto. Estaba maldito. No podía amar sin condenar a quien lo amara. Capítulo 3, La criatura en el espejo. Cuando un noble cruel y ambicioso llamado Lord Vitrow intenta desposar a Clara por la fuerza, Lucien aparece. No como el hombre elegante y distante, sino como una criatura de sombras. Salva a Clara, pero ella lo ve transformado. Un monstruo. Aún así, no huye. Te vi como hombre y como bestia, le dice ella. Y te amo en ambas formas. Él se quiebra. Nadie había dicho eso antes. Nadie lo había amado así. Pero la maldición se ha. Así. Pero la maldición se activa. Clara comienza a enfermar. Su vida se consume lentamente. El amor verdadero la está matando, a menos que él renuncie a su inmortalidad. Capítulo 4, Bajo la luna de sangre. Londres está a punto de sumergirse en una noche eterna. Las criaturas se están levantando, guiadas por un nuevo líder, Lord Vitrow, que también había hecho un pacto oscuro para alcanzar el poder. Lucien y Clara deben enfrentarse a él. Ella, ya débil pero decidida. Él, dispuesto a renunciar a su eternidad. La batalla final se da en lo alto de la catedral de St. Paul, bajo una luna roja como la sangre. Clara, con su último aliento, le da un beso a Lucien. En ese instante, su amor rompe la maldición. Él vuelve a ser humano. Ella cae, pero él la sostiene. Viviré para recordarte, dice él. Para honrar tu amor. Pero un rayo de luz cruza el cielo. Clara respira. El sacrificio del amor verdadero ha vencido la oscuridad. Epílogo, la luz entre las sombras. Años después, una novela aparece en las librerías de Londres, El hombre de las tinieblas. Escrito por Clara Blackthorne. Cuenta una historia que todos creen ficción, pero es verdad. Lucien y Clara viven juntos en una casa modesta, lejos del bullicio. Él, mortal y feliz. Ella, fuerte y amada. Porque incluso en las tinieblas más profundas, el amor puede encender la luz. Espero que le guste El hombre de las tinieblas, lo hice con mucho cariño. Si quieres que te lleguen mis historias, suscríbete, toca la campanita, comparte, me ayudarías a que más gente escuche mis historias. Muchas gracias, les dejo la canción.
las calles donde la niebla duerme y los susurros tiemblan en la piel. Camina un hombre con ojos de invierno, maldito por amar, por querer. Ella era fuego en vestido roto, rebeldía en un mundo sin fe. Lo buscó entre sombras y mitos, y en sus ojos vio su verdad también. Y entre tinieblas y luz se encontraron sin razón, dos almas cruzadas por un pacto y por dolor. Él era noche sin perdón, ella estrella sin temor. Y aunque el mundo ardiera en sombras, ellos fueron puro amor. Él le hablaba de monstruos y sangre, de maldiciones y eternidad. Pero ella no temía a su forma, solo el día en que no la amará más. Bajo la luna, sus labios temblaron como si el tiempo fuera a morir. Y con un beso rompieron el eco de siglos sin poder sentir. Y entre tinieblas y luz se encontraron sin razón, dos almas cruzadas por un pacto y por dolor. Él era noche sin perdón, ella estrella sin temor. Y aunque el mundo ardiera en sombras, ellos fueron puro amor. Él le hablaba de monstruos y sangre, de maldiciones y eternidad. Pero ella no tenía a su forma, solo el día en que no la amara más. Bajo la luna, sus labios temblaban como si el tiempo fuera a morir. Y con un beso rompieron el eco de siglos sin poder sentir. Y entre tinieblas y luz nació un nuevo corazón. Él dejó su eternidad, ella renació en su voz. Ya no hay maldición ni cruz, solo besos y canción. Porque el amor que es verdadero vence hasta la destrucción. Y si ves la niebla en Londres cae, piensa en ellos, piensa bien, que en la oscuridad más profunda también puede florecer el bien. La mujer de hielo. Una historia de amor que derrite lo imposible. En un rincón del mundo donde el invierno parecía eterno, vivía una mujer a quien todos llamaban la mujer de hielo. Su verdadero nombre era Liria, pero hacía tanto que nadie lo pronunciaba, que ella misma casi lo había olvidado. Nadie conocía bien su historia, solo que vivía sola en una antigua cabaña junto al lago congelado, y que sus ojos, tan claros como el hielo, no mostraban emoción alguna. Dicen que su corazón se endureció después de una gran traición. Que alguna vez amó, profundamente, pero la traición fue tan fría y devastadora, que su alma se cubrió de escarcha, y su voz, antes dulce, se volvió distante y seca. Desde entonces, no confiaba, no hablaba, no sonreía. El pueblo la temía y la respetaba a la vez. Decían que donde ella pasaba, el aire se volvía más frío. Los niños inventaban historias de cómo podía congelar un río con una sola mirada. Pero en el fondo, Liria no era malvada. Solo estaba rota. Y cuando el alma se rompe, a veces se disfraza de hielo para no volver a sangrar. Un día, llegó al pueblo un hombre llamado Herón. Nadie sabía mucho de él, salvo que venía de lejos, buscando empezar de nuevo. Era amable, con una mirada cálida y manos que sabían construir cosas. Trabajaba ayudando a todos sin esperar nada a cambio. Arreglaba techos, leña, molinos. Pero lo que más sorprendía era su sonrisa, no parecía afectada por el frío. Al contrario,
parecía traer calor consigo. Un día, mientras paseaba junto al lago, la vio. Ella estaba de pie sobre el hielo, mirando el horizonte. No se movía, parecía una estatua de cristal. Herón sintió curiosidad, pero no por los rumores, sino porque había una tristeza bella en ella que le llamó profundamente la atención. ¿No tienes frío?, le preguntó, sonriendo. Ella lo miró, sin emoción. El frío ya no me afecta. Entonces, ¿quién te protege del calor? Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Pero Herón no desistió. Día tras día, comenzó a buscar excusas para cruzarse con ella. Dejaba flores silvestres cerca de su cabaña, le talló un bastón con su nombre, y una vez, le dejó pan recién horneado con una nota que decía: no todo lo que se derrite, se pierde. A veces, algo debe derretirse para volverse vida. Al principio, Liria no reaccionaba. Pero en el fondo, algo en ella empezaba a vibrar. Eran pequeños temblores, como cuando el hielo empieza a agrietarse bajo el sol. Un día, durante la peor tormenta de nieve en años, Herón desapareció. Algunos dijeron que quedó atrapado en el bosque. El pueblo no podía salir, el frío era mortal. Liria, al enterarse, hizo algo que nadie esperaba: salió de su casa. Avanzó entre la nieve, sin abrigarse, guiada solo por una corazonada. Sus ojos ya no eran hielo, sino fuego. Después de horas de búsqueda, lo encontró desmayado, cubierto por la nieve, apenas con vida. Lo llevó a su cabaña y lo cuidó durante días. Lo envolvió en mantas, encendió fuego, cocinó sopa, y por primera vez en muchos años, lloró. Herón despertó al cuarto día. La miró, débil, y dijo: sabía que vendrías, el hielo no puede resistir al amor para siempre. Ella bajó la mirada, temblando. Las lágrimas corrían por su rostro, y al caer en su pecho, el hielo invisible que llevaba tantos años se quebró. Sintió un calor nuevo, como una primavera que explota después de un largo invierno. Tú no me derretiste, susurró. Solo me enseñaste que podía volver a sentir sin morir de nuevo. Desde entonces, el pueblo notó algo extraño: el invierno comenzó a acortarse. Las flores brotaban antes, los ríos se descongelaban más rápido. Liria caminaba por las calles con una sonrisa tímida, y Herón siempre a su lado, tomándola de la mano como si sostuviera algo frágil y valioso. La mujer de hielo ya no era hielo. Había vuelto a ser Liria. Y aunque el invierno volvía cada año, su corazón ya no se congelaba. Porque entendió que no era el amor el que la había herido. Era el miedo de amar de nuevo lo que la tenía prisionera. Muchas gracias por escuchar mi historia, las hago con mucho cariño. Si quieres que te lleguen, suscríbete, toca la campanita, comparte y pon me gusta. Con cariño, Lorelei. En un rincón donde el viento no duerme, vivía una mujer sin calor. Sus ojos eran espejos de escarcha, su alma un refugio sin voz. Dicen que amó y fue traicionada, que el invierno se hizo su piel. Caminaba sola sobre el lago, como un fantasma de papel. Pero un día llegó un extraño, con el sol en su mirar. No temía el hielo eterno, solo quería abrazar. Con flores, pan y palabras, fue rompiendo su prisión. Y sin tocar su cuerpo, abrazó su corazón. Ella no hablaba, solo oía, pero no supo rendirse. Demostró que hasta el hielo más duro puede abrirse y derretirse. Cuando el frío lo atrapó en la tormentas, ella salió sin dudar. El fuego que creía perdido volvió solo por cuidar. Y fue ella quien cruzó la nieve, sin abrigo, sin temor. Las lágrimas que no caían se volvieron su valor. Y al verlo vivo entre sus brazos, supo al fin lo que es amar. No todo lo que se rompe se deja de arreglar. Pero el hielo lo que cure su alma. Ella no teme que la vuelvan a herir.
Porque a veces quien más se aleja solo espera a alguien por quien resistir. Como final no me pagan, con más fe y emoción, la mujer de hielo despertó, volvió a ser liria con amor, y el invierno se hizo flor, con solo una confesión. No me salvaste del dolor, solo me diste el valor, para que aún rota puedo volver a sentir calor. El corsario y la corona. La princesa que huyó. En el reino de Solmar, donde las torres blancas tocaban el cielo y el mar brillaba como cristal, vivía la princesa Isla de Valcor, la única hija del rey Aldemir. Desde pequeña, Isla fue educada para ser obediente, perfecta y sobre todo, útil para el trono. Pero bajo los vestidos de seda y los modales impecables, ardía un espíritu indomable. A los 19 años, el rey decidió su destino. Isla sería esposa del duque de Ramar, un noble cruel, 20 años mayor, que solo quería el trono y la dote. Isla no lloró. No gritó. Solo huyó. Una noche, vestida como sirvienta, escapó del castillo y se ocultó en un barco mercante, sin rumbo, solo buscando libertad. Lo que no sabía era que el mar al que se lanzaba no era tranquilo, y que su destino cambiaría para siempre al caer en manos del hombre más temido de los océanos. 2. El pirata de hierro. Cael, el hierro, Draeben, capitán del Tempestad Negra, era una leyenda entre los mares. Con una cicatriz que cruzaba su rostro y ojos como tormentas, era conocido por su brutalidad, su fuerza y su desprecio por todo lo noble. Decían que había hundido más barcos reales que ningún otro y que su corazón era de piedra. Cuando su tripulación abordó el mercante donde viajaba Isla, pensaron que encontrarían solo mercancía. Pero entre las cajas de seda y los barriles de especias, hallaron a la joven disfrazada. Iba armada con un cuchillo robado, lista para pelear. Cael, al verla, no se rió. La observó como si viera algo diferente. ¿Y tú quién eres para desafiarme así?, le preguntó. Alguien que prefiere morir libre que vivir en una jaula dorada, respondió ella. Cael, intrigado por su mirada de fuego, decidió no matarla ni venderla. La llevó consigo como prisionera, o eso creyó él. 3. Dos almas en guerra. Los primeros días fueron duros. Isla se negó a obedecer, a callar, a temer. Se ganó el respeto de algunos marineros y el fastidio de otros. Pero lo que más sorprendía a todos era cómo desafiaba al propio capitán sin titubear. Cael intentó ignorarla, pero ella lo desconcertaba. Nadie le hablaba así. Nadie lo miraba como si pudiera ver más allá de su furia. Con el tiempo, comenzó a hacerle preguntas. Sobre su pasado, su barco, su odio hacia la nobleza. Y Cael, contra todo pronóstico, respondió. Le habló de cómo fue traicionado por los reyes, cómo perdió a su familia por culpa de un decreto injusto, cómo renunció al mundo y abrazó el mar como su único hogar. Isla, en silencio, comenzó a entenderlo y a admirarlo. Y Cael, que nunca creyó en el amor, comenzó a esperarla cada mañana en la cubierta. 4. La transformación. Isla cambió también. Aprendió a leer mapas, a defenderse con espada, a guiarse por las estrellas. Ya no era una princesa encerrada, sino una mujer libre en cuerpo y alma. Y en ese viaje, Cael dejó de ser el monstruo del mar. Se convirtió en su cómplice, su refugio, su tormenta y su calma. Una noche, en medio de una lluvia suave y un cielo sin luna, Cael le dijo: He saqueado islas, destruido imperios, pero tú has conquistado lo único que creía invulnerable, mi corazón. Isla no respondió. Solo lo besó. Y ese beso selló un pacto más fuerte que cualquier juramento real. El pasado regresa. Pero el mundo no olvida. La noticia de que la princesa Isla había sido raptada por el temible corsario llegó a los oídos del rey. No sabían que ella se había ido por voluntad propia. Declararon la guerra al Tempestad Negra. Una flota entera los persiguió. En el combate final, Cael y su tripulación lucharon con fiereza. El barco fue dañado, varios hombres murieron y Cael fue gravemente herido. Cuando Isla tomó el timón y condujo a la tripulación a una escapatoria imposible, los marineros comprendieron que ya no era una prisionera. Era su capitana. Y cuando Cael despertó, con Isla a su lado,
entendió que su vida ya no tenía sentido sin ella. Vi el nuevo rumbo. Isla no volvió al castillo. No quería coronas ni tronos. Kael, a su lado, renunció al odio y a la venganza. Juntos reconstruyeron el barco, buscaron nuevas rutas, y se convirtieron en leyendas no por el miedo que inspiraban, sino por liberar puertos oprimidos y proteger a los desposeídos. En las tabernas, los marinos contaban la historia de la princesa que escapó de un palacio para amar a un pirata, y del corsario que renunció a su furia por una mujer que no temía su sombra. Y en alta mar, cuando las olas golpeaban y el viento rugía, se podía ver al Tempestad Negra cruzando el horizonte. En la proa, dos figuras unidas por la libertad, el amor y un pasado que ya no les pertenecía. Porque en un mundo dividido entre reyes y bandidos, ellos eligieron algo distinto. Amarse donde nadie lo había hecho antes, en medio de la tormenta. Le dejo la canción que le hice a la historia, espero que disfruten, lo hice con mucho cariño. Si quieren seguir escuchando mis historias, suscríbanse y toquen la campanita. Con mucho cariño, Lorelei. Una vez, la balada del mar y la cola. Una princesa cruzó la marea con fuego en los ojos, con alma de estrellas. Huyó del oro, del frío salón, para abrazar vida en la rebelión. Oh, mar embravecido, testigo del destino, ella amó al temido, el pirata sin camino. Corazón de hierro, mirada sin perdón, fue vencido en silencio por la flor sin corona. Navegaron juntos entre cicatrices, dejando atrás reyes, pactos y días grises. Él, que no creía en nada más, la encontró en medio de su tempestad. Oh, mar embravecido, testigo del destino, ella amó al temido, el pirata sin camino. Corazón de hierro, mirada sin perdón, fue vencido en silencio por la flor sin corona. Navegaron juntos entre cicatrices, dejando atrás reyes, pactos y días grises. Él, que no creía en nada más, la encontró en medio de su tempestad. Oh, mar embravecido, testigo del destino, ella amó al temido, el pirata sin camino. Corazón de hierro, mirada sin perdón, fue vencido en silencio por la flor sin corona. Y dicen las olas al rozar la arena que el amor más fuerte no obedece cadenas.